Esposa infiel dijo, en realidad, nunca te amé, ni siquiera al principio. En la renovación de votos, yo me vengué. Hoy, su juego termina. Mañana, el mío comienza. La lluvia golpeaba mi Chevy oxidado como balas sobre hojalata. Cada gota era un recordatorio de que este pueblo, olvidado por Dios, había estado muriendo desde que cerraron las acerías. Estaba hasta los codos en grasa de motor, intentando arrancarle algo de vida a un carburador que se había rendido por allá en el primer mandato de Clinton. Cuando oí la voz de mi esposa flotando a través de la ventana del garaje. Dios, Derek, es mucho más grande que Nick, ronroneó Vanessa en su teléfono, con esa voz entrecortada que antes reservaba para mí. Quiero decir, en todas las partes que importan. Me quedé helado, con la llave inglesa a medio camino de mi boca para sostener la linterna. 23 años de matrimonio. Y ella discutiendo la anatomía de otro hombre como si estuviera reseñando un restaurante. El vídeo que hicimos el fin de semana pasado, se rió tontamente. Realmente se rió como una chica de hermandad. Es increíble, Mona. Nunca me he sentido tan viva. Derek sabe exactamente cómo tratar a una mujer. La carcajada de mi cuñada Mona crepitó a través del altavoz. ¿No te preocupa que Nick se entere? Los hombres son tan desconfiados hoy en día. Por favor. La voz de Vanessa destilaba desprecio. Nick apenas sabe cómo usar el control remoto de la tele. Nunca se dará cuenta de que lo guardé en nuestra nube compartida. Además, está demasiado ocupado jugando con su patético y pequeño gimnasio de boxeo, como para notar lo que una mujer de verdad necesita. Dejé la llave inglesa con cuidado, mis manos más firmes de lo que tenían derecho a estar. 23 años, una hija en la universidad, una hipoteca por la que luchamos juntos. Y ella está haciendo películas caseras con un tipo llamado Derek. El viejo yo podría haber entrado furioso, exigido explicaciones. Quizás haberle dado un puñetazo a la pared. Pero el viejo yo, aparentemente, estaba casado con una mujer que solo existía en mi imaginación. Esta nueva versión de Nick Thompson iba a ser mucho más creativa. Me limpié las manos en un trapo manchado de aceite y caminé hacia mi portátil, que todavía estaba equilibrado en la mesa de trabajo donde había estado pidiendo piezas. Nuestra cuenta de la nube familiar se abrió con unos pocos clics. Vanessa había insistido en que compartiéramos todo por transparencia. La ironía no se me escapaba. Allí estaba, subido hacía 3 días. Diversión de fin de semana, privado. No lo vi. No necesitaba ver a mi esposa de 23 años siendo montada por un niño bonito con fondo fiduciario para entender lo que estaba pasando. En su lugar, hice algo mucho más interesante. Seleccioné el archivo de vídeo y comencé a compartirlo. La lista de correo del bufete de abogados de Vanessa, con sus 47 abogados, asistentes legales y personal de apoyo, su grupo de exalumnos de la universidad, su club de lectura, su clase de yoga. La lista de correo de la Asociación de Padres y Maestros donde había sido tesorera durante 6 años. Enviar, enviar, enviar. Cada clic se sentía como asestar un ya perfecto. Preciso, devastador y absolutamente irreversible. Mi teléfono vibró. Un mensaje de nuestra hija, Sophie, desde la Universidad Estatal. Papá, ¿qué le pasa a mamá? Está recibiendo mensajes extraños. Le respondí, pregúntale a tu madre. Ahora es la experta en entretenimiento familiar. La puerta del garaje retumbó al abrirse detrás de mí. Los tacones de Vanessa resonaron sobre el concreto, agudos y furiosos. Nick, ¿qué demonios hiciste? Se detuvo a media frase. Al ver la pantalla de mi portátil todavía encendida con sus listas de contactos. ¿Algún problema, cariño? Me giré para mirarla. Notando cómo su traje de ejecutiva parecía lo suficientemente caro como para alimentar a una familia durante un mes. Pareces molesta. Su rostro se había puesto blanco, excepto por 2 manchas de color brillante en sus mejillas.
Su teléfono zumbaba como una avispa furiosa en su mano bien cuidada. Enfermo bastardo, susurró. Le enviaste mi vídeo privado a todo el mundo que conozco. ¿Privado? Me reí, y sonó más oscuro de lo que pretendía. ¿Cariño? En el momento en que decidiste protagonizar una película para adultos amateur estando casada conmigo. La privacidad se fue por la ventana. Yo solo te ayudé a encontrar una audiencia más amplia. Se abalanzó sobre mi portátil, pero lo cerré de golpe y lo sujeté contra mi pecho. Tranquila, tranquila. No hay necesidad de ponerse física. Guarda esa energía para Derek. Te destruiré por esto, gruñó, con su voz de abogada en pleno efecto. Me quedaré con todo. La casa, el gimnasio, cada centavo que hayas ganado. ¿Con qué reputación? Señalé su teléfono, que seguía zumbando. Es difícil hacerse la esposa agraviada cuando la mitad del condado acaba de verte inclinada sobre la encimera de la cocina con alguien que no es tu marido. Entonces me abofeteó, lo suficientemente fuerte como para que me zumbaran los oídos. No me inmuté. ¿Te sientes mejor? Pregunté. Porque esto es solo el primer asalto, Vanessa. Querías humillarme a mis espaldas. Veamos cómo lo manejas cuando todo el mundo esté mirando. Eddie Kowalski me esperaba en el gimnasio de boxeo Thompson a la mañana siguiente. Con un café en una mano y su teléfono en la otra, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Por Dios, Nick, rezó yo, todavía riendo. Rompiste el internet. El club de lectura de mi esposa se está volviendo loco. La mitad de ellas llaman a Vanessa una zorra. La otra mitad pide el número de Derek. Abrí el gimnasio y encendí las luces fluorescentes. El olor familiar a cuero y sudor era reconfortante. Honesto. En este edificio no vivían mentiras. No es gracioso, Eddie. Claro que lo es. Me siguió a la oficina donde comencé mi rutina matutina de revisar cuentas y programar. ¿Sabes cómo te llaman en Facebook? El cruzado de los perdedores. Ya hay un meme con tu cara en el cuerpo del Capitán América. La pantalla de mi ordenador se llenó de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto. Solicitudes de amistad de extraños. Las ignoré todas y abrí la lista de miembros del gimnasio. Ya había 3 cancelaciones, todas de esposas que pertenecen al círculo social de Vanessa. Déjame adivinar, dije sin levantar la vista. Las respetables damas de Milfiel creen que soy una especie de pervertido por exponer la infidelidad de mi esposa. Algunas sí, dijo Eddie, con voz seria. Pero te sorprendería cuántas están en el equipo Nick. Resulta que Vanessa no era tan popular como pensaba. Se dice que ha sido bastante arrogante desde que la hicieron socia. La campana sobre la puerta principal sonó. Y levanté la vista para ver al mismísimo Derek Ashford entrando en mi gimnasio. Era todo lo que esperaba, 1,88 metros, cabello perfectamente peinado. Vistiendo un traje que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. La etiqueta de niño rico escrita en toda su cara bonita. Debes ser Nick, dijo, extendiendo una mano bien cuidada. Derek Ashford. Creo que tenemos que hablar. Miré su mano como si me estuviera ofreciendo un pescado muerto. ¿Sobre qué? ¿Tu papel protagónico en la crisis de la mediana edad de mi esposa? Eddie resopló de risa, y la mandíbula de Derek se tensó. Mira, sé que estás molesto, pero lo que hiciste ayer estuvo completamente fuera de lugar. Vanessa está devastada. ¿Vanessa está devastada? Me levanté lentamente, notando cómo Derek retrocedía medio paso. Bien. Mi esposa de 23 años se acuesta con un niño rico y lo graba para la posteridad. ¿Y ella es la que está devastada? Estamos enamorados, dijo Derek como si eso lo explicara todo. Lo que Vanessa y yo tenemos es real. Lo que ustedes dos tenían era solo cómodo. La palabra cómodo me golpeó como un puñetazo inesperado. 23 años reducidos a cómodo.
¿Sabes que es cómodo, Derek? Caminé alrededor del escritorio, disfrutando de cómo seguía retrocediendo hacia la puerta. El dinero de tu papi. Tu lujoso apartamento en el centro. Tu BMW que probablemente vale más que mi casa. Esto no se trata de dinero. Todo se trata de dinero con tipos como tú. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para oler su costosa colonia. Pero esto es lo que pasa con lo cómodo, Derek. Cómodo significa que sé exactamente cómo hacerte daño. Su rostro se puso pálido. ¿Me estás amenazando? ¿Amenazando? Sonreí. Y Eddie me dijo más tarde que fue la expresión más aterradora que jamás había visto en mi cara. Apenas estoy empezando. Derek prácticamente salió corriendo del gimnasio, y Eddie estalló en aplausos. Eso fue hermoso, Nick. Lo tenías meándose en los pantalones. Mi teléfono sonó. El tono de llamada de Vanessa, Gold Digger de Kanye. Lo había puesto como una broma hace años, cuando ella empezó a ganar más dinero que yo. La broma ya no era divertida. ¿Qué? Derek me dijo que lo amenazaste. Su voz era gélida, profesional. Voy a llamar a la policía. Buena suerte con eso. Diles que traigan palomitas cuando vean tu cinta de audición. Me colgó. Eddie me miraba con preocupación. ¿Estás bien, amigo? Nunca mejor. Agarré mi bolsa de gimnasio y me dirigí a los sacos pesados. Tengo algo de energía que quemar. Para el jueves, el vídeo se había vuelto viral a nivel local. Alguien lo había compartido en un grupo de Facebook de drama de Millfield y, desde allí, se extendió como la pólvora por las redes sociales. No podía ir al supermercado sin recibir miradas, algunas compasivas, otras de juicio. Y unas pocas abiertamente divertidas. El teléfono del gimnasio sonaba constantemente. La mitad de las llamadas eran de reporteros que querían declaraciones sobre la venganza digital en el matrimonio moderno. La otra mitad eran de posibles nuevos miembros que habían oído hablar del rudo dueño del gimnasio, que destruyó a su esposa infiel. Estaba reemplazando un saco pesado roto cuando entró Sophie. Mi hija de 21 años parecía una versión más joven de su madre. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos verdes, la misma mandíbula terca. Pero mientras que Vanessa se había vuelto fría y calculadora con los años, Sophie todavía tenía calidez en su rostro. Normalmente. Papá, ¿qué demonios te pasa? Dejó caer su bolso al suelo y se cruzó de brazos. Mamá está teniendo un ataque de nervios. No puede ir a trabajar. No puede salir de casa. Su carrera está arruinada. ¿Su carrera? Dejé mis herramientas y la miré. Sophie, tu madre hizo un vídeo privado con su novio y lo guardó en nuestro ordenador familiar. Yo no arruiné su carrera. Lo hizo ella. Tú se lo enviaste a todo el mundo que conoce. Eso es psicótico. La palabra psicótico quedó suspendida en el aire entre nosotros. Mi propia hija mirándome como si fuera una especie de monstruo. ¿Quieres saber qué es psicótico? Mantuve mi voz nivelada, pero podía sentir la ira creciendo. 23 años de matrimonio. Trabajé en 2 empleos para pagar la facultad de Derecho de tu madre. Saqué préstamos contra este lugar para ayudarla a empezar su práctica. Y ella me lo paga acostándose con un niño rico y grabándolo. El rostro de Sophie se suavizó ligeramente. Papá, sé que te hizo daño, pero... Ella no me hizo daño, Sophie. Me humilló. Hay una diferencia. Me senté en el banco de pesas, sintiendo de repente cada uno de mis 47 años. Tu madre tomó una decisión. Eligió a Derek por encima de nuestra familia. Yo solo me aseguré de que todos supieran cómo se veía esa elección. Es mi madre. Y es mi esposa. Era mi esposa. Miré a mi hija, viendo a Vanessa en sus rasgos y odiándome por ello. ¿Cuál de los dos crees que tiene más derecho a estar enfadado?
Sophie recogió su bolso. Quiere reunirse contigo esta noche en Flanagan's. Flanagan's era el bar de mala muerte donde Vanessa y yo tuvimos nuestra primera cita hace 24 años. La ironía era probablemente intencionada. Dile a tu madre que estaré allí a las 8. Me levanté y volví al saco pesado. Y Sophie, quizás quieras preguntarle sobre los otros vídeos. ¿Qué otros vídeos? Golpeé el saco con la fuerza suficiente para hacer sonar la cadena. Pregúntale a ella. Flanagan's no había cambiado mucho en 24 años. Los mismos suelos pegajosos, los mismos letreros de neón de cerveza. El mismo olor a cigarrillos y sueños rotos. Vanessa ya estaba allí cuando llegué. Sentada en un reservado de la esquina con su hermana Mona y su mejor amiga Tina Walsh. Estaban vestidas para la guerra, trajes de ejecutiva, maquillaje perfecto. Expresiones idénticas de indignación justiciera. Un trío de valquirias suburbanas listas para destrozarme. Pedí una cerveza a Mickey. El camarero que llevaba sirviendo copas aquí desde la administración de Carter. Me dio un asentimiento comprensivo y deslizó la botella por la barra. Buenas noches, señoras. Me senté frente a ellas, notando cómo se habían posicionado como un tribunal. Esto se siente familiar. ¿No tuvimos una conversación similar cuando pillaron a Sophie bebiendo en el instituto? Déjate de tonterías, Nick. Tina se inclinó hacia adelante, su voz afilada por la ira. Has destruido la vida de Vanessa por un momento de debilidad. ¿Un momento? Me reí y tomé un sorbo de cerveza. Mona, ¿no me dijiste que llevaban 6 meses acostándose? La cara de Mona se puso roja. Eso no es. Nunca dije. De hecho, sí lo hiciste. Ayer por la tarde. Cuando llamaste para decirle a Vanessa que la exnovia de Derek estaba difundiendo rumores sobre sus problemas de rendimiento. Saqué mi teléfono y revisé mis notas. Al menos sabes que es bueno para más de 6 meses, a diferencia de sus últimas 3 relaciones. El silencio en la mesa fue ensordecedor. ¿Grabaste mis llamadas telefónicas? La voz de Vanessa era apenas un susurro. Grabé todo después del martes. Es increíble lo que puedes aprender cuando empiezas a prestar atención. Puse el teléfono sobre la mesa. ¿Sabías que Derek le debe a su papi $200,000 en deudas de juego? ¿O que te ha estado engañando con su entrenadora personal? Tina se levantó bruscamente. ¿Mientes? Ah, sí. Pregúntale a Derek por Rebecca Martínez. 24 años. Trabaja en Elite Fitness en el centro. Rubia, tetas falsas, conduce un Mustang rojo que Derek le compró el mes pasado. El rostro de Vanessa se había puesto blanco. ¿Cómo sabes lo de Rebecca? De la misma manera que sé sobre el polvo blanco que Derek guarda en su guantera. De la misma manera que sé sobre las otras mujeres casadas que ha estado grabando. Me recosté en el reservado, disfrutando de sus expresiones de asombro. Resulta que Derek tiene una buena colección. Ni siquiera eres su mejor trabajo, Vanessa. No te creo, dijo Vanessa, pero a su voz le faltaba convicción. Saqué una foto en mi teléfono, Derek y Rebecca besándose fuera de un restaurante en el centro, y la deslicé sobre la mesa. Tomada el martes por la noche mientras estabas en casa llorando por tu reputación arruinada. Tu novio se estaba consolando con su plan B. Mona agarró el teléfono, miró la foto y maldijo en voz baja. Tina se lo arrebató, miró la pantalla y lentamente se volvió a sentar. Hijo de puta, susurró Vanessa. Sabías lo de ella y no me lo dijiste. ¿Por qué lo haría? Tú tomaste tu decisión, Vanessa. Elegiste a Derek por encima de nuestro matrimonio. Solo me estoy asegurando de que obtengas exactamente lo que querías. Entonces empezó a llorar. No las lágrimas elegantes de una mujer agraviada, sino los sollozos feos, con el rímel corrido. De alguien cuyo mundo se estaba derrumbando. Una parte de mí quería consolarla, la parte que recordaba 23 años de historia compartida.
Pero esa parte se hacía más pequeña cada día. ¿Qué quieres?, preguntó Tina. ¿Dinero? ¿La casa? ¿Qué se necesita para terminar con esto? ¿Terminar con esto? Terminé mi cerveza y me levanté. Señoras, esto apenas está comenzando. Vanessa quería emoción. Quería sentirse viva de nuevo. Bueno, felicidades. Nunca has estado más viva que ahora mismo. Las dejé allí, 3 mujeres de mediana edad llorando en sus copas de vino, y salía la lluvia. El viernes por la mañana me trajo un notificador judicial a mi gimnasio, papeles de divorcio. Una orden de alejamiento y una demanda por infligir intencionadamente angustia emocional. Vanessa estaba jugando duro. Eddie leyó los papeles mientras yo trabajaba con la pera de velocidad. Mis manos moviéndose a un ritmo que me ayudaba a pensar. Quiere la casa, la mitad del gimnasio y $50,000 en daños y perjuicios, dijo. Además, afirma que la estás acosando a ella y a Derek. ¿Acosando? Golpeé la pera con más fuerza. No he estado a menos de 100 metros de ninguno de los dos. Tiene fotos tuyas en el restaurante el martes por la noche. Dice que lo seguiste hasta allí. Dejé de golpear y me volví hacia él. Estaba cenando con mi abogada. Mismo restaurante. Pura coincidencia. ¿Tu abogada? Janet Morrison. La mejor abogada de divorcios del condado. Sonreí ante la expresión de sorpresa de Eddie. No pensarías que iba a meterme en esto sin ayuda profesional, ¿verdad? La puerta del gimnasio se abrió y la propia Janet entró. Una mujer de unos 50 años con rostro afilado que se había labrado una reputación destruyendo a cónyuges infieles en los tribunales. Llevaba un maletín y la expresión de un tiburón que ha olido sangre. Nick, tenemos que hablar. La abogada de tu esposa acaba de llamar con una oferta de acuerdo. ¿Ya? Los papeles se entregaron hace solo una hora. Janet se sentó en el banco y abrió su maletín. Tiene miedo. Que el vídeo se hiciera público ya fue bastante malo. Pero ahora que el engaño de Derek es de conocimiento común, ha perdido toda su influencia. Quiere llegar a un acuerdo rápido y silencioso. ¿Cuál es la oferta? Ella se queda con sus cuentas de jubilación y la mitad del capital de la casa. Tú te quedas con el gimnasio y tu pensión. Sin pensión alimenticia para ninguna de las partes. Y retira la demanda. Eddie silbó. No está mal, Nick. Mejor de lo que obtendrías en un tribunal. Negué con la cabeza. No me interesa. Nick. La voz de Janet contenía una advertencia. Este es un buen trato. Si vamos a juicio, no hay garantía. No quiero un trato. Me senté frente a ella. Quiero justicia. ¿Justicia? Janet cerró su maletín. Esto ya no se trata de justicia, Nick. Se trata de venganza. Y la venganza es cara. ¿Qué tan cara? Dijo una cifra que hizo que Eddie se atragantara con su café. Eso sí ganamos. Si perdemos, podrías terminar pagando sus honorarios legales además de los tuyos. ¿Y si te dijera que tengo pruebas de que Derek ha estado chantajeando a otras mujeres casadas? Pruebas en vídeo de él amenazando con exponer sus infidelidades a menos que le pagaran. Los ojos de Janet se agudizaron. ¿Tienes esas pruebas? Saqué mi teléfono y le mostré una serie de mensajes de texto que había capturado de la pantalla de él. Teléfono de Derek. Obtener acceso a sus cuentas había sido más fácil de lo que esperaba. La misma contraseña que usaba para todo. Incluido el almacenamiento en la nube donde guardaba sus pólizas de seguro. Por Dios, Nick, ¿cómo conseguiste esto? Derek dejó su teléfono desbloqueado en el gimnasio el martes. Puede que lo tomara prestado unos minutos mientras intentaba intimidarme. Eso es ilegal, ¿no? Estaba en mi lugar de trabajo amenazándome. Me sentí inseguro. Documenté la amenaza. Le mostré otra captura de pantalla. Mira esta.
Derek amenazando con enviar fotos al esposo de María González a menos que ella le pague $5,000. Janet estudió los mensajes, su cerebro de abogada calculando ángulos. Hay 6 mujeres diferentes aquí, todas casadas, todas siendo extorsionadas. 7 si cuentas a Vanessa, pero ella pagaba en especie en lugar de en efectivo. Esto lo cambia todo. Janet se levantó y empezó a caminar. Si Derek está llevando a cabo una red de extorsión, Vanessa podría ser considerada una víctima en lugar de una cómplice. O, dije lentamente, podría ser considerada una cómplice. Mira las fechas, Janet. Vanessa comenzó su aventura hace 6 meses. El plan de chantaje de Derek comenzó hace 5 meses. Ella le ayudó a identificar objetivos. Eddie se inclinó para mirar el teléfono. Santo cielo, Nick. La mitad de estas mujeres están en el club de lectura de Vanessa. ¿Exacto? Guardé el teléfono. Mi esposa no solo me estaba engañando. Estaba ayudando a su novio a extorsionar a nuestros amigos y vecinos. Janet se volvió a sentar, su expresión sombría. Nick, si esto es cierto, ya no estamos hablando de un tribunal de divorcio. Esto es conspiración criminal. Entonces supongo que Vanessa debería haber pensado en eso antes de decidir grabarse mientras se la tiraba un chantajista. La puerta del gimnasio se abrió de nuevo y entró Sophie. Parecía que no había dormido en días. Papá, mamá quiere hablar contigo. Dice que es importante. Dile a tu madre que hable con mi abogada. Está en el hospital, papá. Eso me detuvo en seco. ¿Qué? Tomó pastillas anoche. No suficientes para, ya sabes, pero suficientes para asustar a todo el mundo. La voz de Sophie temblaba. Sigue diciendo que lo siente, que nunca quiso que nada de esto sucediera. Miré a Janet, luego a Eddie, y de nuevo a mi hija. 23 años de matrimonio, y había llegado a esto. Mi esposa en una cama de hospital, nuestra hija llorando. Y yo con pruebas que podrían enviarlos a ambos a prisión. ¿Qué hospital? Milfield General, habitación 314. Agarré mi chaqueta. Eddie, vigila el gimnasio. Janet, no presentes nada hasta que vuelva. Nick. Llamó Janet cuando llegué a la puerta. Ten cuidado con lo que dices. Cualquier cosa podría ser usada en tu contra más tarde. La historia de mi vida, dije y salí a la lluvia. Vanessa se veía pequeña en la cama del hospital, conectada a monitores y vías intravenosas. Su hermana Mona estaba sentada en un rincón, con los ojos rojos y agarrando un pañuelo de papel. Ambas levantaron la vista cuando entré. Nick, la voz de Vanessa era ronca. No pensé que vendrías. Sophie me lo pidió. Me quedé cerca de la puerta, sin confiar en mí mismo para acercarme más. ¿Cómo te sientes? Como una idiota. Intentó sonreír, pero salió rota. El médico dice que puedo irme a casa mañana si prometo ver a un terapeuta. ¿Bien? ¿Necesitas ayuda? Lo sé. Bajó la vista a sus manos. Nick, lo siento por todo. Derek, el vídeo, las cosas que dije sobre ti. Estaba enfadada y estúpida y le ayudaste a chantajear a otras 6 mujeres. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Mona jadeó y dejó caer su pañuelo. ¿De qué estás hablando? La voz de Vanessa era apenas un susurro. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla. Derek ha estado llevando una operación de chantaje durante meses. Fotos, vídeos, amenazas de exponer infidelidades a menos que las mujeres le pagaran. Y tú le ayudaste a elegir los objetivos. Vanessa miró el teléfono, su rostro se puso blanco. Yo nunca. No sabía que él estaba. ¿No sabías? Vanessa, mira las fechas. Le presentaste a la mitad de estas mujeres. Respondiste por él en el club de lectura, lo invitaste a fiestas.
te aseguraste de que tuviera acceso a esposas vulnerables e infelices. Pensé que solo estaba siendo amigable. Puras mentiras. Guardé el teléfono. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Eras su cómplice, su reclutadora, y cuando se aburriera de ti, habrías sido su próxima víctima. Mona se levantó bruscamente. Creo que deberías irte, Nick. En realidad, creo que tú deberías irte, Mona. Esto es entre mi esposa y yo. Ex-esposa, dijo Vanessa en voz baja. Firmé los papeles esta mañana. ¿En serio? Me senté en la silla que Mona había dejado vacía. Eso es interesante porque, según mi abogada, aún no has respondido a nuestra contraoferta. ¿Qué contraoferta? Me recosté en la silla, disfrutando de la confusión en su rostro. Aquella en la que confiesas haber ayudado a Derek a extorsionar dinero a 6 mujeres. Testificas contra él en el tribunal y me das todo en el divorcio. A cambio, yo no entrego esta evidencia a la policía. No puedes estar hablando en serio. Totalmente en serio. Tienes 24 horas para decidir. Coopera conmigo o ve a la cárcel con tu novio. Vanessa empezó a llorar de nuevo. Pero no eran las lágrimas manipuladoras que había usado durante nuestro matrimonio. Eran las lágrimas de alguien que finalmente se había dado cuenta de lo profundo que era el agujero. Que había cavado para sí misma. Dijo que me amaba, susurró. Dijo que íbamos a estar juntos. Derek no ama a nadie más que a sí mismo y al dinero. Principalmente al dinero. Me levanté. 24 horas, Vanessa. Elige sabiamente. La dejé allí, llorando en su cama de hospital, y volví a salir a la lluvia. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto, Eddie, Janet, Sophie. Incluso algunos reporteros que de alguna manera habían conseguido mi número. Pero el mensaje más interesante era del propio Derek. Tenemos que vernos esta noche. Tengo algo que quieres. Le respondí, Flanagan's, 10 de la noche. Ven solo. Su respuesta fue inmediata. Borra esas capturas de pantalla y te daré algo mejor. Sonreí y guardé el teléfono. El tercer asalto estaba a punto de comenzar. Derek ya estaba en Flanagan's cuando llegué. Sentado en el mismo reservado donde había confrontado a Vanessa y sus aliadas 3 días antes. Se veía diferente, nervioso, sudoroso, su cabello usualmente perfecto, despeinado. El príncipe con fondo fiduciario finalmente mostraba algo de desgaste. Te ves fatal, dije, deslizándome en el asiento frente a él. Has destruido mi vida. Su voz temblaba de rabia. Mi padre me cortó el grifo. Mis socios de negocios exigen respuestas. Y la policía quiere interrogarme sobre unos cargos de extorsión falsos. ¿Falsos? Le hice una seña a Mickey para pedir una cerveza. Derek. Tengo capturas de pantalla tuyas amenazando con exponer a María González a menos que te pagara $5,000. ¿Cómo es eso falso? Esos mensajes están sacados de contexto. ¿En serio? ¿Cuál es el contexto para págame o tu marido ve las fotos? Derek metió la mano en su chaqueta y sacó una tableta, poniéndola sobre la mesa entre nosotros. Tengo algo mejor que el contexto. Tengo una ventaja. La pantalla de la tableta mostraba un archivo de vídeo, Nick Thompson, gimnasio de boxeo. Imágenes de seguridad. La sangre se me heló. ¿Qué es eso? Imágenes de seguridad de mi edificio el martes por la noche cuando entraste en mi coche. La confianza de Derek estaba volviendo. Cortar neumáticos, tirar tripas de pescado, orinar en la tapicería. Eso es destrucción de la propiedad, vandalismo y unos 6 cargos más. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro estaba calculando. Tenía razón. El vídeo sería condenatorio en un tribunal. Este es el trato, continuó Derek. Borras esas capturas de pantalla. Retiras las acusaciones de chantaje y convences a Vanessa de que vuelva conmigo.
A cambio, este vídeo desaparece. ¿Y si no lo hago? Entonces vas a la cárcel, pierdes tu gimnasio y yo todavía me quedo con tu esposa. Se recostó con una sonrisa de suficiencia. Acéptalo, Nick. Estás fuera de tu liga aquí. Miré la tableta durante un largo momento. Luego levanté la vista hacia el rostro satisfecho de Derek. ¿Sabes cuál es tu problema, Derek? Ilumíname. ¿Crees que todos los demás son tan estúpidos como tú? Saqué mi propio teléfono y le mostré la pantalla. ¿Ves este pequeño punto rojo? He estado grabando nuestra conversación durante los últimos 5 minutos. Su rostro se puso blanco. No puedes. ¿No puedo qué? ¿Grabar a alguien que está tratando de chantajearme? ¿Alguien que acaba de admitir que me tiene bajo vigilancia? Detuve la grabación y la guardé. Derek, acabas de confesar extorsión en una grabación. Esa grabación es ilegal. De hecho, no lo es. Pensilvania es un estado de consentimiento de una sola parte. Puedo grabar cualquier conversación de la que forme parte sin decírtelo. Terminé mi cerveza y me levanté. Gracias por la confesión, por cierto. A mi abogada le va a encantar esto. Derek se abalanzó sobre la mesa, intentando agarrar mi teléfono. Retrocedí y él se estrelló contra el suelo, llevándose la tableta con él. La pantalla se rompió al golpear el concreto. Ups, dije. Parece que tu ventaja acaba de romperse. Derek se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Crees que has ganado? No tienes idea de lo que soy capaz. De hecho, sí la tengo. Saqué un sobre de manila grueso y lo dejé sobre la mesa. Registros bancarios, Derek. Los tuyos y los de tu papi. Resulta que extorsionar a mujeres casadas no es tu única fuente de ingresos. Abrió el sobre con manos temblorosas. Su rostro pasando de blanco a verde mientras leía los documentos. Malversación de la empresa de tu padre. Cargos de fraude en 3 estados diferentes. Órdenes de arresto pendientes en Nevada y Florida. Me volví a sentar, disfrutando del espectáculo. ¿De verdad pensabas que iría tras de ti sin hacer mis deberes? ¿Cómo conseguiste esto? Tengo amigos, Derek. Amigos en lugares bajos que saben cómo encontrar información. Amigos a los que no les gustan los niños bonitos que lastiman a las familias de clase trabajadora. Me incliné hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Te vas a ir de la ciudad esta noche. Te vas a mantener alejado de mi esposa, mi hija y cualquier otra persona que me importe. Y si alguna vez te vuelvo a ver, estos documentos van directamente al FBI. ¿Y si no lo hago? Sonreí, y no fue una sonrisa agradable. Entonces descubres lo que pasa cuando te metes con un hombre que no tiene nada que perder. Derek me miró fijamente durante un largo momento. Luego agarró la tableta rota y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral y se volvió. Esto no ha terminado, Nick. Sí, lo está. Levanté mi cerveza en un brindis simulado. Que tengas una buena vida, Derek. Lo que queda de ella. Se fue sin decir una palabra más, y me senté solo en el reservado. Escuchando la lluvia contra las ventanas y pensando en 23 años de matrimonio que habían terminado en un bar de mala muerte con cristales rotos y amenazas vacías. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Vanessa. Firmaré lo que quieras. Solo por favor no me mandes a prisión. Le respondí, ya está hecho. Revisa tu correo. Los papeles del divorcio eran generosos. Se quedó con su cuenta de jubilación y la mitad del capital de la casa. Tal como Janet había sugerido originalmente. Pero también obtuvo algo más, borrón y cuenta nueva. Destruí las pruebas en su contra. Borré las capturas de pantalla y enterré la operación de chantaje de Derek tan profundamente que nunca vería la luz del día. Porque eso es lo que haces por alguien a quien amaste durante 23 años. Incluso después de que te hayan arrancado el corazón y se hayan grabado haciéndolo.
Terminé mi cerveza y salí a la lluvia, dirigiéndome a una casa vacía y a un futuro incierto. Pero por primera vez en meses, sentí que podía volver a respirar. 6 meses después. Estaba entrenando a un nuevo luchador cuando Eddie irrumpió por las puertas del gimnasio, agitando un periódico como si hubiera ganado la lotería. Nick, tienes que ver esto. Dejé a Jimmy trabajando en el saco pesado y me acerqué a ver qué tenía a Eddie tan emocionado. El titular me hizo sonreír. Empresario tecnológico local arrestado en un esquema de fraude multiestatal. La foto policial de Derek me devolvía la mirada desde la primera página. Su cabello perfecto despeinado y su bronceado de niño rico reemplazado por la tez pálida de alguien que había estado huyendo asustado durante meses. Dice aquí que fue arrestado en Miami tratando de abordar un vuelo a las Islas Caimán, leyó Eddie en voz alta. El FBI encontró evidencia de malversación, fraude electrónico y extorsión que se remonta a 3 años. No podría haberle pasado a un tipo más agradable, dije. Pero por dentro, sentí una profunda satisfacción. La justicia tiene una forma de alcanzar a la gente, incluso cuando no la empujas. La puerta del gimnasio se abrió de nuevo y entró Sophie. Había estado viniendo más a menudo desde que se finalizó el divorcio, tratando de reconstruir la relación que había sido dañada por las decisiones de su madre. Papá, quería decirte algo. Se sentó en el banco de pesas, luciendo nerviosa. Sé sobre las pruebas que destruiste, las cosas que podrían haber enviado a mamá a prisión. Dejé de limpiar el equipo y la miré. ¿Cómo sabes eso? Mamá me lo dijo. Ha estado viendo a un terapeuta, trabajando en todo lo que pasó. La voz de Sophie era tranquila. Quería que te agradeciera por darle una segunda oportunidad. Tu madre cometió errores, Sophie, pero no merecía ir a la cárcel por ellos. Derek sí, sin embargo. Asentí. Derek era un depredador. Usaba a mujeres solitarias y vulnerables y luego destruía sus vidas por dinero. Tu madre fue solo otra víctima. Sophie se quedó en silencio por un momento, luego me miró con lágrimas en los ojos. Lamento haber tomado su partido. Debería haber sabido que no harías nada sin una buena razón. Estabas protegiendo a tu madre. Eso es lo que hacen los hijos. Me senté a su lado. Estoy orgulloso de ti por eso, incluso si dolió en ese momento. ¿Alguna vez la perdonarás? Pensé en esa pregunta, una que me había estado atormentando durante meses. Ya lo he hecho, Sophie. El perdón no se trata de lo que ella merece. Se trata de lo que necesito para seguir adelante. ¿Crees que alguna vez volverán a estar juntos? No. La respuesta llegó sin dudarlo. Han pasado demasiadas cosas. Se ha roto demasiada confianza. Pero podemos ser civilizados por tu bien, y tal vez algún día podamos incluso ser amigos. Sophie me abrazó entonces, y por primera vez en meses, sentí que había recuperado a mi hija. Eddie seguía leyendo el periódico, riéndose de los detalles del arresto de Derek. Dice aquí que tenía más de $200,000 en efectivo y un pasaporte falso. El chico realmente planeaba desaparecer. Menos mal que el FBI lo encontró primero, dije. Sí, menos mal. Eddie me miró con una expresión de complicidad. No sabrás nada sobre un soplo anónimo que llevó a su arresto, ¿verdad? Sonreí y volví a limpiar el equipo. No tengo idea de lo que estás hablando, Eddie. Claro que no. Dobló el periódico y lo dejó a un lado. Entonces, ¿qué sigue para el famoso Nick Thompson? ¿Vas a escribir un libro sobre todo esto? Cómo destruir al novio de tu esposa infiel en 6 sencillos pasos. Lo estoy pensando, dije, y solo estaba bromeando a medias. Pero primero, tengo un gimnasio que dirigir y una vida que reconstruir. La tarde trajo un flujo constante de miembros. Algunos habituales que se quedaron conmigo durante el escándalo. Otros que se unieron después de escuchar sobre el rudo dueño del gimnasio que acabó con un chantajista. El negocio iba realmente mejor de lo que había estado en años.
A la hora de cerrar, estaba solo en el gimnasio, haciendo mi propia rutina de entrenamiento cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Boxeo Thompson. Señor Thompson, soy la agente Sarah Chen del FBI. Me preguntaba si tendría unos minutos para hablar sobre Derek Ashford. La sangre se me heló. ¿Qué pasa con él? Estamos construyendo un caso en su contra por extorsión y fraude. Entendemos que usted puede tener alguna información que podría ayudar a nuestra investigación. Me senté en el banco de pesas, pensando cuidadosamente en mis siguientes palabras. Agente Chen, no estoy seguro de qué información podría proporcionar. Apenas conocía al hombre. Señor, tenemos evidencia de que el señor Ashford estaba extorsionando a varias mujeres en su área. También tenemos razones para creer que usted pudo haber sido fundamental para exponer sus crímenes. Lo siento, agente Chen, pero creo que me confunde con otra persona. Si Derek Ashford estaba llevando a cabo algún tipo de operación criminal. No estaba al tanto de ello. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Señor Thompson, recibimos un soplo anónimo que llevó al arresto del señor Ashford. El soplo incluía información detallada sobre sus actividades. Información que solo podría haber venido de alguien con conocimiento íntimo de sus operaciones. Eso es interesante, pero me temo que no puedo ayudarla. Otra pausa. Señor. Debo mencionar que también recibimos algunas imágenes de seguridad que muestran a alguien vandalizando el vehículo del señor Ashford. La persona en las imágenes tiene un parecido sorprendente con usted. Cerré los ojos, sintiendo que las paredes se cerraban. Agente Chen, creo que necesito hablar con mi abogado antes de continuar esta conversación. Es su derecho, señor Thompson. Pero quiero que sepa que Derek Ashford destruyó muchas vidas. Si alguien ayudó a llevarlo ante la justicia, la oficina lo considera un servicio público. La línea se cortó, y me senté en el gimnasio vacío. Escuchando el zumbido de las luces fluorescentes y pensando en las decisiones que me habían llevado a este momento. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Gracias. M.G. María González, una de las víctimas de Derek. De alguna manera, había descubierto quién lo había expuesto. Más mensajes siguieron durante la siguiente hora, de mujeres que apenas conocía. Agradeciéndome por algo que nunca había hecho oficialmente. Las víctimas de Derek, finalmente libres de sus amenazas y extorsión. Apagué las luces y cerré el gimnasio, luego salí al aire fresco de la noche. La lluvia había cesado, y por primera vez en meses. Las estrellas eran visibles a través de las nubes. Mi teléfono sonó una vez más. Vanessa. Nick, solo quería llamar para darte las gracias. ¿Por qué? Por no destruirme cuando tuviste la oportunidad. Por darme una segunda oportunidad de ser una mejor persona. Su voz era diferente, más suave, más genuina de lo que había sido en años. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy agradecida por él. Todos cometemos errores, Vanessa. Lo importante es aprender de ellos. Estoy aprendiendo. Cada día. Hizo una pausa. Sophie me contó que el FBI te llamó. ¿Y qué? Sé lo que hiciste, Nick. Sé que fuiste tú quien derribó a Derek, y sé que podrías haberme derribado a mí con él. No respondí, solo escuché su respiración al otro lado de la línea. Pasé 23 años casada con un buen hombre, continuó. Y fui demasiado estúpida para apreciar lo que tenía. Espero que algún día puedas encontrar a alguien que te merezca. Cuídate, Vanessa. Tú también, Nick. Colgué y caminé hacia mi coche, pensando en las segundas oportunidades y el precio de la venganza. Derek iba a la cárcel. Sus víctimas eran libres. Y mi familia, lo que quedaba de ella, estaba sanando. No era el final que había planeado cuando descubrí ese vídeo por primera vez hace 6 meses. Era mejor. Conduje a casa por las tranquilas calles de Millfield. Pasando por las tiendas cerradas y las fábricas vacías que una vez hicieron próspera esta ciudad.
El lugar todavía se estaba muriendo. Todavía luchando por encontrar su identidad en un mundo que había seguido adelante sin él. Pero era mi hogar. Y yo seguía en pie. Eso era suficiente.